Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Voy a comenzar por un debate que se desató en Twitter a raíz de algo que publiqué. Hace varios días hemos tratado aquí en Agárrate de entrevistar al economista José Guerra, que fue director del Banco Central de Venezuela y cuyas opiniones, por cierto, he respetado mucho. Las he respetado porque, sin duda alguna, provienen de conocimiento y de experiencia. Ambas cosas las tiene el economista José Guerra. Ahora, el economista José Guerra, trata de conseguirme una fotico de José Guerra, por favor, Roberto, si es posible. El economista José Guerra es candidato para la Asamblea Nacional en Venezuela por el Partido Primero Justicia. Entonces, a partir de ahí, pues ahora él emite opiniones o calificaciones acerca de las personas que no son ciertas. Les voy a explicar por qué. Porque hemos tratado de entrevistarlo porque la situación económica en Venezuela sí lo amerita de un especialista, amerita de alguien que conozca cómo se manejan estos asuntos del dólar a nivel además del Banco Central de Venezuela, las reservas, etcétera. Todas estas cosas que están siendo juzgadas en este momento en que el dólar en Venezuela pues está a unos precios inimaginables. Bueno, José Guerra ha dicho que no me va a dar la entrevista, que no quiere aparecer en este programa, porque esta periodista, Patricia Poleo, está jugando la abstención en Venezuela. A través de este programa, que es el vehículo mío para comunicarme, además de mis redes sociales, quiero informarle al economista José Guerra, ahora candidato a ser diputado en Venezuela, que en este programa no se ha tocado el tema de las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela. En este programa no se habla de elecciones porque este programa además trata de asuntos que sean macro y no micro. Y hasta ahora yo particularmente considero que este tema de las candidaturas, las elecciones, la campaña electoral en Venezuela no ha llegado a un punto de interés internacional. Y los puntos que se tocan aquí en este programa sobre Venezuela es porque influyen y son de interés internacional. Además, por supuesto, que este programa llega, gracias a Dios, vía internet a Venezuela y uno de los objetivos nuestros es informarle al venezolano que en este momento, lamentablemente por la situación que hay de violación a la libertad de expresión, no puede acceder a información verdadera, sino a través de ciertos portales que aún están abiertos en Internet. Pero definitivamente sabemos que ni radio ni televisión en Venezuela informa toda la verdad, sino medias verdades. Bueno, José Guerra, a quien yo he respetado mucho y hoy dije en mi Twitter, hasta hoy lo respeto, porque emitir opiniones y calificar a una periodista de esa forma tan a la ligera, pues eso hace que esta periodista le pierda el respeto a ese economista, porque en ningún momento, repito, en este programa se ha tocado el tema electoral ni para bien ni para mal. Tengo mi correo electrónico lleno de solicitudes de personas que quieren que se debata aquí si es viable ir a elecciones, si las elecciones van a ser transparentes, si otra vez va a haber fraude, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, por decisión particular, por mi decisión, que soy la directora de este programa, no se ha tocado el tema electoral. Solamente se tocó al día siguiente que hubo elecciones primarias en Venezuela y se tocó de forma abierta, de forma democrática. Se entrevistó a uno de los dirigentes de los partidos que fueron a esas elecciones primarias con muchísimo respeto, como todo lo que se hace en este programa, con apego a la verdad. Así que le aclaro, economista candidato José Guerra, que aquí
no se toca el tema electoral, de manera que aquí no se puede hablar de abstención. Y ni siquiera en mi Twitter he tocado, que es personal, es mi cuenta personal, he tocado ese tema, ni para hablar de abstención ni de participación. Simplemente no lo he tocado. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a tocar el tema de la economía en Venezuela, que además no solamente impacta en Venezuela, sino en toda la región. Ya ustedes van a saber por qué y vamos a tener para ello, para explicarlo con palabras accesibles a todos los televidentes, al economista venezolano Alejandro Molina. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Una situación, bueno, que no se había pensado, que ha llegado a extremos inusitados, está ocurriendo con el dólar en Venezuela. Nuestros aliados de La Voz de América han realizado una información sobre eso y después que ustedes la vean vamos a conversar con el economista venezolano Alejandro Molina para que nos explique qué ha pasado, qué está pasando y hasta dónde puede llegar esto en Venezuela. Tras la fuerte escalada de la semana pasada, el valor del dólar en el mercado negro en Venezuela siguió en un imparable ascenso, al rebasar los 400 bolívares. Ante este sustancial incremento, el economista Francisco Faraco asegura que en los últimos 2 meses la moneda local se ha devaluado en un 100%, donde los más afectados son los ciudadanos. La clase media, porque la clase media tiene un consumo que está muy influido por sus deseos, sus aspiraciones de ascenso y que supone un gran componente importado y no tiene acceso. En recorrido por la ciudad de Caracas, diversos ciudadanos expresaron su opinión ante la alarmante escalada del precio de la divisa extranjera. Nos afecta de todo porque es que no hay movimiento, no hay nada. Todas colas para acá, colas para allá. Somos un país muy pacífico y mientras nos regalen, la gente parece que estuviera más contenta. Definitivamente hay que luchar para poder tener las cosas. Sin embargo, el diputado oficialista Juan Carlos Alemán asegura que según las investigaciones hay un conjunto de actores a nivel internacional que están tratando de estrangular la economía venezolana. Y ahorcar la economía significa o implica tratar de atacar por todos los frentes. El primer frente, por supuesto, es el tema productivo. El tema del dólar no escapa pues a esta misma situación. Con este incremento el salario mínimo venezolano queda en $16 mensuales. Un sueldo considerado de extrema pobreza en un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Ustedes lo escucharon, $16 mensuales es el sueldo mínimo en Venezuela, sueldo de pobreza extrema. Alejandro Molina está con nosotros vía Skype desde Caracas. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas noches. Bueno, si puedes explicar esto, ¿no? Porque yo creo que esto es muy difícil de explicar y sobre todo explicarlo en términos que en Venezuela sobre todo la gente entienda que aunque el dólar no sea la moneda de uso común, esto afecta absolutamente toda la economía en el país. Sí, bueno, fíjate, ¿no? Indudablemente el deterioro de la economía venezolana se ha venido acentuando quizás en el último año y medio, 2 años. Y eso está explicado un poco por 2 factores fundamentales. Uno, indudablemente, la baja del precio del barril de petróleo, lo cual indudablemente impacta de manera considerable en la disponibilidad de divisas que tiene el país para poder importar bienes y servicios. Y por otro lado, digamos, la destrucción sistemática que ha patrocinado el gobierno del sector público, con lo cual la capacidad que tiene el país de poder producir cosas de manera local prácticamente está destruida. Con lo cual te hace cada vez, o hace la economía venezolana cada vez más dependiente de lo que son su capacidad de importación de bienes. Entonces, fíjate que en años pasados, de hecho, en el año 2008, el mercado petrolero tuvo un retroceso importante. Sin embargo, el impacto sobre la economía no ha sido de la misma manera en que la cual se está viviendo hoy en día. Adicionalmente a eso le tienes que sumar una serie de distorsiones
que en los últimos años se han venido agudizando. Y quizás la distorsión de mayor relevancia es el anclaje que ha mantenido el Estado del tipo de cambio para tratar de seguir manteniendo subsidiado una serie de productos, sobre todo alimenticios, ¿no? Que de hecho en su mayoría importa hoy en día el Estado. De esa manera, digamos, la crisis actual se ve mucho más acentuada por la vulnerabilidad que tiene el Estado para enfrentar la baja de petróleo. En grandes rasgos, por decirlo de alguna forma, cuando la fiesta estuvo muy buena, todos nos emborrachamos. Y hoy en día que hay que recoger los platos, que hay que lavar los vasos y hay que limpiar la casa donde hicimos la gran fiesta, resulta que todo el dinero que teníamos para la fiesta nos lo gastamos en comprar las cosas con las cuales íbamos a hacer la fiesta y no ahorramos nada para cuando viniese el momento de limpiar la casa, ¿no? ¿Qué sucede? Probablemente, o lo que ha hecho de alguna, o un motor importante para que el tipo de cambio se haya visto, digamos, en el crecimiento que se ve. Fundamentalmente, este tipo de fenómenos se da cuando hay unos desequilibrios fiscales y monetarios. Y digamos, en términos muy llanos, esto es, el país está gastando en términos de dólares más de lo que puede hacer. Y eso de alguna forma lo trata de compensar, ya que no tiene los dólares para poder gastar de la manera en la cual venía, lo hace administrando la escasez. Y de esa manera va racionando el acceso que vamos teniendo los venezolanos a cada uno, digamos, de los bienes y servicios, y de una manera paralela el gobierno incrementa el gasto en bolívares. Y eso lo hace vía el financiamiento que le da el Banco Central a través de PDVSA al gobierno central. De esa manera, básicamente, el gobierno lo que hace es tratar de mantener artificialmente un tipo de cambio preferencial CENCOEX sobre el 6.30 y alimentar la economía e inundar la economía de bolívares. Y la respuesta ante eso, digamos que eso no es el primer país del mundo donde suceden este tipo de cosas, es que la gente que tiene su salario en bolívares deja de tener interés en tener bolívares y se volca a tratar de cubrir o tratar de alguna manera de hacer de que esos bolívares que él ingrese los pueda tratar de mantener su poder de compra. Y lo tiene básicamente por dos vías. Uno, por la adquisición de divisas, es decir, las divisas que cada vez escasean más, van a haber más bolívares persiguiéndolo. Y por otro camino está en que la gente siente de que en la medida de que el gobierno no toma correctivos o no toma medidas en las cuales trate de paliar un poco lo que ha significado la crisis desde el punto de vista de caja para el gobierno, entonces la gente tiene la percepción de que, no solamente tiene la percepción, sino que lo vive, el tema de la escasez no es una cosa puntual, sino probablemente sea una cosa que puede durar un tiempo largo, con lo cual tú tratas siempre de adquirir la mayor cantidad de bienes para lograr cubrir y hacer de que tus ingresos, en este caso de la mayoría de la población están denominados en bolívares, los logres mantener su poder de compra en el tiempo. Y eso, como te decía, te genera un efecto muy pernicioso, que es que la demanda por bolívares prácticamente empieza a desaparecer. La gente no quiere tener bolívares en sus manos, sino sencillamente quiere tener, o bien sea divisas, o bien sean productos que de alguna manera le garantice haber tenido cierto poder de compra. Explícame una cosa, Alejandro, el tema del momento que además causó una crisis hasta emocional en el venezolano, en que el dólar rebasa los 300 y ya llegó a los 400, que fue a partir incluso de una intervención pública
en cadena, creo, de Nicolás Maduro, algo que dijo y empezó, se desató, se disparó el dólar. ¿Esto ustedes los economistas lo tenían previsto que el dólar podía llegar a este precio? Bueno, fíjate que hay un aspecto importante. Digamos que la moneda, o digamos, efectivamente las monedas tienen algo que es una característica intrínseca de ellas, que es la reserva de valor. Lamentablemente el bolívar, y así como muchas, todas las monedas que se salió de lo que los economistas llamamos el patrón oro, son fiduciarias y responden a la expectativa que tú puedas tener de valor de la moneda. Es decir, lo que te quiero decir de alguna forma, muchos colegas hemos apuntado a que indudablemente la tendencia de seguir el gobierno implementando lo que te decía, el financiamiento monetario, el desorden fiscal que están teniendo, la tendencia del valor del bolívar con respecto al dólar, seguirá siendo no solamente lo que tú has visto, ese salto probablemente, quizás en las últimas semanas prácticamente casi el 100%, sino que no solamente vas a ver ese salto, sino que vas a ver que ese crecimiento, esa pérdida de valor del bolívar se va cada vez a ser mucho mayor. Es decir, probablemente lo que hoy veamos como 400, un valor astronómico, probablemente en diciembre estemos viendo que 400 era un precio barato para adquirir las divisas. Lo que te quiero decir es, no hay manera, o por lo menos no hay una forma puntual con la cual llegarle a cuál es el valor exacto, porque es un tema de expectativa. Y en la medida de que la gente tenga una expectativa más negativa de la economía, y sobre todo los oferentes privados que puedan tener algún tipo de oferta privada de divisas, tengan una expectativa más negativa del país, no puedes esperar de que esos oferentes puedan, indudablemente, colocar una oferta significativa de divisas en el mercado, sea por el mecanismo que ha colocado el gobierno llamado SIMADI, o sencillamente el gobierno, dentro de lo entrampado que está, no alimenta esa demanda que está fuera de lo que es el CENCOEX, con lo cual básicamente tú lo que estás haciendo es impulsar el precio o la expectativa que pueda tener las personas o lo que estén dispuestas las personas a pagar por un dólar. Bueno, al regreso vamos a ir un corte, Alejandro. Al regreso vamos a hablar un poco de estos argumentos que lanzan los voceros del gobierno acerca de que una página informativa como es Dollar Today puede ser la que haya disparado el dólar, que son factores externos, esta famosa guerra económica también la que disparó el dólar. ¿Y en qué afecta esto el día a día del venezolano? Porque estamos viendo aquí, por ejemplo, Alejandro, en el sur de la Florida, como empresas que se encargaban de hacer envíos a Venezuela, los courier, etcétera, están cerrando sus puertas. A partir de hoy han empezado a cerrar casi todas porque es impagable lo que salen los envíos lo que saldrían los envíos a Venezuela, incluso pagándolos en bolívar al convertir el dólar, ¿no? Al regreso vamos a seguir conversando con Alejandro Molina sobre todo cuáles son las expectativas, hasta dónde llega esto, y también, Alejandro, si esto traería la dolarización de la moneda en Venezuela. Al regreso seguimos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos conversando el tema económico con Alejandro Molina, lo que está pasando en Venezuela con el dólar. Alejandro, ¿es posible que una página web como Dollar Today pueda ser la responsable de que el dólar haya subido de esta forma en Venezuela? Bueno, fíjate, realmente el culpable de los precios que se ven de la divisa no es una página que publica. Además, básicamente lo que publica es un valor de referencia con lo cual se transa en la frontera. Realmente el culpable de que el valor de la divisa esté donde esté son las autoridades monetarias y básicamente el Banco Central, quien de una manera bastante irresponsable, en vez de cumplir lo que por Constitución está establecido, sea su mandato
tiene que defender el valor de la moneda venezolana, no lo hace, porque básicamente lo que hace es emitir bolívares de una manera de verdad a diestra y siniestra para financiar el déficit fiscal del gobierno, lo cual a su vez en la Constitución está establecido que no se pueden monetizar los déficits fiscales. Fundamentalmente, digamos, el rol que ha cumplido esta página web dentro, digamos, de lo que ha sido esos mercados terceros o esos mercados paralelos de la divisa en Venezuela, básicamente lo que ha cumplido es como un rol de referencia. Pero no es una página web la que hace que exista un excedente, que exista una emisión masiva de monedas y billetes solamente para financiar el déficit del gasto del gobierno central. El tema de esta guerra, la guerra económica contra Venezuela, que viene sobre todo del imperio norteamericano, ¿cómo puede influir esto que denuncia, lo denunció por cierto, en la información de BOA, un parlamentario del partido de gobierno? Bueno, yo siempre he creído, más bien que en los últimos tiempos, no hay realmente Venezuela lo que es una economía de guerra. Yo pensaría que además la guerra económica la tiene el Estado contra el ciudadano, al haberle destruido o seguirle destruyendo cada día que pasa el poder adquisitivo de su salario, que es fruto de su trabajo, que es con lo que al final la gente debería de alguna manera tener la aspiración a poder progresar, a poder tener derecho a adquirir una vivienda, a adquirir alimentos básicos. Yo pensaría que la guerra económica realmente la tiene el Estado venezolano hacia el ciudadano. Yo pienso que los empresarios realmente su fin es no solamente lucrarse, sino generar riqueza para un país. Y me costaría pensar que los empresarios invierten su patrimonio para tumbar solamente gobierno. Bueno, no luce que sea, digamos, la razón de ser de un sector empresarial, como tratan de hacer ver con lo que han denominado la guerra económica. Como te digo, pareciera que la guerra realmente la tiene el Estado en hacer de que el venezolano en promedio sea cada día más pobre. Tú que estás en Venezuela, nosotros estamos aquí en Estados Unidos. ¿Qué ha causado esto? Bueno, como ha subido el dólar de forma tan rápida en tan poco tiempo, en el ánimo del venezolano. Tú decías que la gente ya no quiere tener bolívares, se quiere deshacer de los bolívares como sea, porque es lógico, ¿no? Pero además de eso, se han visto cierres de empresas porque esto ha afectado esto. El tema de las negociaciones en la frontera, también, ¿cómo afecta esto de la subida del dólar? Bueno, fíjate, hay una cosa cierta, indudablemente el desempeño de la economía en los últimos 2 años ya ha venido siendo bastante mermado. Indudablemente no tenemos cifras del desempeño económico del cierre de, digamos, el último trimestre del año pasado, ni tenemos cifras de lo que va de este año en materia económica prácticamente de ningún tipo. Unas que otras cifras de agregados monetarios son los que publica el Banco Central, pero en esencia, digamos, no sabemos hacia dónde va el desempeño. Pero sin necesidad de entrar en tecnicismos, tú vas en Caracas, sales a cualquier centro comercial y te puedes dar cuenta que hay una gran cantidad de tiendas que o están cerradas o sencillamente tienen las vidrieras con muy poco cosas que ofrecer. Y a eso tú le sumas que tú observas a la gente que camina dentro de los centros comerciales y te das cuenta que no lleva nada en las manos, es decir, no compran. Lo que te quiero decir es que indudablemente la economía venezolana está, digamos, transitando un proceso de retroceso bastante severo. También hay que destacar una cosa, que es que en la época en la cual tuvimos grandes ingresos vía exportaciones petroleras, no se tomaron las previsiones, porque la bajada de las materias primas no es algo nuevo. Desde la historia que
se ha llevado data del precio, de la evolución de cualquier commodity, siempre responden a este tipo de ciclos, ¿no? Con lo cual, en la época de las vacas gordas, sencillamente nos disfrutamos todo el dinero que ingresó, sencillamente no se establecieron ningún tipo de fondos que fuesen lo que los economistas llamamos contracíclicos, es decir, poder mantener el nivel de gasto en estos momentos en los cuales los ingresos no son los mismos, los cuales disfrutamos durante prácticamente una década. Y eso, de alguna manera, lo que nos está haciendo es distribuir una renta petrolera entre mayor cantidad de personas, si tú lo mides desde cuando arrancó el boom petrolero a donde estamos hoy en día parados. Y como te comentaba al inicio de la entrevista, a eso tú le tienes que añadir una variable que no contábamos hace 10 años atrás, que es prácticamente la destrucción del sector industrial venezolano. Ahora, el hecho de que haya esta crisis económica en Venezuela, vamos a decir escasez de dólares, por decirlo de una forma elemental, y que el gasto fiscal siga siendo el mismo o más, que por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro viaje en dólares, por supuesto, porque se viaja en dólares, nadie acepta bolívares afuera, y viaje con grandes comitivas, y que se sigan haciendo estos gastos tan onerosos. ¿Esto significa que ellos no entienden lo que está pasando o es simplemente que no les importa? Porque no hay quien les diga, esto no se puede seguir haciendo en la situación en que está el país. Bueno, yo me imagino que el presidente Maduro debe tener sus asesores económicos, ¿no? Indudablemente, digamos, la crisis tú la percibes sin necesidad de tener un asesor económico al lado, sino sencillamente con salir a la calle, con ver las colas que se hacen en cualquier supermercado o en cualquier cadena de farmacia. Si a ti se te daña un caucho de tu carro, vas a tener que pararlo porque no hay caucho. Si tú necesitas un repuesto, como comentabas, con el tema de los coolers, bueno, probablemente el carro también tengas que pararlo porque no solamente no hay los repuestos, sino que probablemente para una familia promedio de Caracas o de Venezuela no van a poder costear lo que significa la reparación de su vehículo. Es decir, lo que quiero, digamos, la idea que te quiero redondear es que no es un secreto a voces que la situación económica en Venezuela paulatinamente se ha deteriorado y quizás en el último año ha tenido una aceleración en el deterioro. No sabría decirte si realmente sencillamente es una cosa diseñada por el gobierno como parte de su estrategia política, o sencillamente esto es parte de una respuesta de lo que se llama inacción, que básicamente es que los grupos de poder no permiten que otros grupos de poder dentro del mismo Estado tomen decisiones. Y al final seguimos estando entrampados en la misma inacción que tiene el gobierno. No sabría decirte cuál de las dos rutas es, pero indudablemente lo que sí se puede observar y podemos vivir los que estamos aquí en Venezuela es que el Estado no ha mostrado señales de algún tipo de correctivo de la situación económica en la cual está. Es decir, sencillamente pareciera que lo que piensan es que la mejor ruta a seguir es seguir de alguna manera acentuando las distorsiones que tiene la economía. El tema de la dolarización de la moneda en Venezuela es el camino, es uno de los posibles caminos a la salida de esto, de esta crisis. Mira, de hecho ha estado muy en boga últimamente retomar el tema de la dolarización. Particularmente yo no soy de los que opina, o yo no opino de que la dolarización sea el camino a seguir. Y sencillamente te voy a poner un ejemplo. Si tú decides dolarizar la economía venezolana, resulta que efectivamente todo lo vas a tener que convertir, todos los precios que están dentro de la economía, lo vas a tener que convertir a la cantidad de dólares que tenga el país dentro de sus reservas internacionales al momento de tomar la medida. Eso no quiere decir de que los salarios de las personas van a internacionalizarse. Lo que te quiero decir es que la cuenta va a seguir siendo un salario
pobre. Va a seguir siendo la misma, o sea, van a seguir siendo $16 que va a recibir la persona al mes, por ejemplo. Sí, es así, es así. Tu deuda probablemente, imagínate tú que tú tengas una deuda con la tarjeta de crédito, bueno, probablemente al banco tomar y hacer la cuenta al tipo de cambio que decida hacerse la dolarización, vas a tener una deuda en dólares igualmente. ¿Cuál es, digamos, el gran salvavidas de la dolarización? El gran salvavidas de la dolarización yo pudiese agruparlo en dos cosas. Uno, indudablemente, para Venezuela, un país en el cual tiene una inflación que pareciera que fuese una enfermedad desde hace muchos años, la pudieses corregir muy rápidamente, porque eliminas lo que te comentaba al principio, que es el financiamiento del déficit fiscal del gobierno. Eso es una realidad. Y la otra es que probablemente algunos opinan de que la dolarización es un camino por la destrucción institucional que tiene la economía del país en su generalidad. El tema es que para poder, si bien este último punto que te decía, para poder implementar un proceso de dolarización en Venezuela, necesitas unas instituciones que respeten las reglas que a su vez te acarrea dolarizar la economía. Entonces, si bien probablemente puedes tener un efecto buenísimo, que es la disminución o prácticamente desaceleración de manera importante de la inflación, no tienes instituciones que respeten las reglas de lo que significa una dolarización. Entonces yo pensaría que un mejor camino es indudablemente más largo, probablemente sea más espinoso ese camino, pero es el de tratar de institucionalizar de nuevo el país, tener un banco central que cumpla su rol de preservar el valor de la moneda, en este caso del bolívar, y no un banco central que financia al Estado porque sencillamente piensa que es impopular desde el punto de vista de sus elecciones cercanas que están por realizarse, realizar un ajuste del tipo de cambio, o sencillamente porque realizar un ajuste de cambio, probablemente del CENCOEX, sea perjudicar a parte de esos grupos de interés que te mantienen dentro de tu gobernabilidad. Bueno, eso sería prácticamente, Alejandro, otro gobierno, no este. Sí, en parte, indudablemente. Lo que sucede es que los gobiernos normalmente tienen modelos políticos y económicos con los cuales funcionan. Este gobierno, del cual es continuidad del anterior, que tenemos ya prácticamente más de 15 años en esto, lo que ha mostrado es que sencillamente no funciona el planteamiento que ellos han dado. Y fíjate que a mí me gustaría rescatar algo también importante. No es que al llegar este gobierno, que tiene más de 15 años, las cosas eran perfectas. Venezuela tiene más de 30 años estancada, sin poder realmente generar crecimiento de largo plazo, sin realmente tener unas condiciones para poder atraer inversión y generar proyectos de largo plazo. Eso es una realidad para nuestro país. Tenemos más de 30 años estancados. Entonces, la pregunta es, ¿lo venimos haciendo mal desde hace 15 años? Oye, no, tenemos más de 30 años haciéndolo mal. Indudablemente el tema está en que debemos de hacer correctivos no para volver antes de estos 15 años, sino para tomar un camino muy distinto al que hemos venido tomando en nuestra historia republicana. Bueno, ojalá haya conciencia de eso. Y rapidito, porque ya se me terminó el tiempo, Alejandro, tú decías que en diciembre podríamos estar diciendo que $400, 400 bolívares por $1 sería barato. O sea, ¿esto hasta dónde podría llegar? Si sigue así, ¿no? Sí, mira, bueno, lamentablemente, ojalá los venezolanos no tengamos que vivir lo que han vivido muchos países de la región, como Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, que han sido procesos de hiperinflación. Pero lamentablemente tenemos todos los ingredientes y el gobierno, si algo se ha empeñado en hacer bien, es en llevarnos hacia el camino de la hiperinflación. Y lamentablemente, si no se corrigen todas una serie, digamos, de variables que prácticamente el gobierno se ha empeñado en manipularlas de una manera letal para la economía venezolana, lamentablemente el precio del dólar puede ser cualquier cosa, sencillamente cualquier número que podamos estar hablando hoy va a ser prácticamente una cosa ínfima a lo cual pueda llegar, y eso de alguna manera lo que va a hacer es crear
una gran cantidad de venezolanos pobres, los cuales los condenarías a muchos años de su etapa productiva, dedicárselas a tratar de salir de ese entrampamiento que significa países que han caído en procesos hiperinflacionarios. Bueno, pronósticos bien negros. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos explicado esto tan complicado a veces de entender, este panorama tan difícil que se está presentando en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, ustedes escucharon esta explicación bien detallada de lo que está pasando, pero sobre todo de lo que puede pasar. Alejandro Molina es economista venezolano con máster en finanzas. Al regreso vamos a conversar sobre otro tema grave en Venezuela, violación de los derechos humanos, el tema de la tumba, esta cárcel que ha sido denunciada en campañas, ahora va a tener un trabajo cinematográfico importante que servirá para que la denuncia se internacionalice y sobre todo se visualice. Así que al regreso vamos a hablar con las personas que están montadas en este proyecto de poner en la pantalla lo que realmente pasa en la tumba en Venezuela, en esa cárcel llamada La Tumba. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. María Eugenia Morón es una cineasta venezolana que está radicada en México. Leyó una crónica de Leonardo Padrón acerca de ese horror al que se le ha llamado La Tumba, que es el sótano 5 de una cárcel política en Venezuela. Y después de leer esta crónica, ella decidió hacer un cortometraje que reflejara el horror de que se viven y que viven los presos políticos en esta cárcel. Antes de conversar con María Eugenia, que ya la tenemos vía Skype, vamos a ver el tráiler del cortometraje y después conversaremos con ella. Hemos visto estudiantes protestando. Hemos visto cuerpos policiales reprimiendo manifestaciones. Hemos visto jóvenes siendo detenidos. Pero, ¿qué sucede tras las rejas? Los venezolanos muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer ante tanta injusticia. Ayúdanos a darle voz a los estudiantes y presos políticos. Dona. ¿Vieron ustedes el tráiler del cortometraje Sótano 5? Inspirado en lo que se ha denunciado de los horrores que ocurren en La Tumba, que es una cárcel que queda exactamente en un sótano 5 en Caracas, donde hay varios presos políticos procedentes, además de las protestas que se iniciaron el año pasado. La cineasta María Eugenia Morón está ya con nosotros vía Skype desde México. Buenas noches, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia, muy bien. María Eugenia, cuéntanos cómo, primero, creo que no es el tipo de tema que tocas en tus trabajos, ¿no? ¿Qué has hecho anteriormente, antes de este cortometraje que se llama Sótano 5? Bueno, fíjate, la política siempre ha sido muy, me ha interesado muchísimo. De hecho, siempre he colaborado con el movimiento. De hecho, el cortometraje no se ha realizado. Estamos, de hecho, en la etapa de buscar fondos para poder realizarlo a través de un crowdfunding o de un financiamiento colectivo, digámoslo. Entonces, sí, pero sí, la política siempre me ha interesado. Yo, de hecho, el año pasado hice un video con el movimiento estudiantil que se llamaba Mensaje de los estudiantes a la nación, donde los chicos del movimiento estudiantil pues me contaban de las cosas que ellos querían decir y yo la traducía pues al lenguaje audiovisual. Y
Y antes de eso, pues colaboré con Operación de Soberanía, cuando fue las elecciones entre Maduro y Capriles, que también eran chicos que estaban apostados en una plaza pública y que pedían elecciones limpias. Entonces siempre el tema de los estudiantes y el tema político estaba muy presente en mi trabajo audiovisual, por decirlo así. En este momento estás recaudando fondos para terminar el cortometraje. No, de hecho para rodarlo. Fíjate, lo que fue es que a mí me llegó esta crónica del señor Padrón hace un par de meses cuando salió en las redes sociales. Yo la leí y me movió muchísimo. Y en ese momento me senté a escribir el guión, investigué un poquito más sobre la tortura blanca y le mandé este guión del cortometraje, un cortometraje en ficción al señor Padrón. Y cuando lo leyó le encantó, le pareció que era algo que debía hacerse, ¿no? Un documento audiovisual. Hay que comenzar a hacer trabajos y hablar y hacer arte sobre lo que nos está pasando en Venezuela hoy en día. Entonces, una vez que tuve esa validación del señor Padrón, dije, hay que hacerlo. Entonces, yo no tengo recursos, es una producción absolutamente independiente, decidí comenzar a hacer este crowdfunding. El cortometraje no se ha rodado, está ahorita en etapa de recaudación de fondos y la idea es recaudarlo entre todos los venezolanos, porque al final es un trabajo que refleja un poco el pensar de muchos de los venezolanos que nos tuvimos que ir y muchos de los venezolanos que siguen adentro, de elevar la voz ante una de las tantas injusticias que vive el pueblo venezolano hoy en día. El guión que tú me dices que está listo ya, ¿en qué se basa? ¿Se basa en denuncias? ¿Se basa en investigaciones que se han hecho acerca de lo que realmente es la tumba? ¿O simplemente es, digamos, un cortometraje artístico para llevar el mensaje de lo que está pasando en Venezuela con respecto a la violación de los derechos humanos? Bueno, fíjate, al ser cine es arte, ¿no? Indudablemente, pero se basa primero en la crónica del señor Leonardo Padrón. Leonardo Padrón hizo una investigación súper, muy bien hecha acerca de 3 historias de vidas de chicos que estaban dentro de la tumba. Esa fue mi primera base. A partir de ahí, pues yo me he encargado de ponerme en contacto con familiares, con personas que han estado dentro de la tumba, sobre todo porque lo más importante que queremos lograr con este cortometraje es reconstruir, hacer una reconstrucción de lo que es este sótano 4, que es realmente el que existe en el SEBIN, donde están 7 celdas donde permanece recluida gente, que es una institución, que es un espacio donde no debería haber nadie recluido independientemente del crimen que hayan cometido. Entonces sería como poner luz por primera vez para que el mundo pueda ver cómo es la tumba. La vamos a reconstruir a partir de relatos de personas y familiares que han estado ahí. Claro, la vas a reconstruir, es decir, que la vas a recrear, porque imágenes reales no me imagino que no hay, ¿no? No, lo que hemos visto han sido como renders 3D de reportajes investigativos. Ron Rooney estuvo uno, creo que en Estados Unidos hicieron otro, pero realmente he visto nada real. Entonces la idea es, a partir de estos relatos de los familiares y personas que han estado, vamos a construirla. Con los mismos materiales, del mismo tamaño de las cerámicas, del mismo material que podamos alabar, y es un espacio que tenemos que comenzar a contar, los artistas, los periodistas, tenemos que comenzar a documentar la Venezuela que existe actualmente y que no se ha hecho todavía. ¿Cuál sería el mecanismo para quienes quieran contribuir con el rodaje de este cortometraje, María Eugenia? Bueno, es muy importante que la gente que sepa, que me está viendo, que me está escuchando, que si quiere hacer algo, esto es algo concreto que puede hacer, donar desde $1, $5, $10, lo que pueda. Estamos apuntando sobre todo a los venezolanos que están fuera de Venezuela, porque sabemos la situación de los venezolanos que están dentro de Venezuela, que no tienen acceso a las divisas. Es una producción independiente que no tiene ningún tipo de financiamiento extra más que la gente. Entonces, estamos en la plataforma Indiegogo, que es una plataforma de crowdfunding para recaudar fondos. El link es un poco largo, pero pueden conseguir toda la información en nuestro Twitter, que es @cortosótano5, 5 en números. Y eso, recordarle a la gente que si quieren hacer algo, si quieren hacer una contribución directa, si quieren elevar su voz, si quieren honrar de alguna forma a estos chicos que han sido tan maltratados, esto es una excelente oportunidad de mostrar a Venezuela y al mundo lo que está pasando y la verdadera cara de la tortura en Venezuela. @sótano5 es el Twitter. @cortosótano5, 5 en número. @cortosótano5, 5 el número, y ahí se consigue la información de cómo contribuir, María Eugenia.
Correcto, está el link en la biografía, está el link, igual en los tweets hay información de la que hemos manejado, otras entrevistas que nos han hecho, mucha más información para que conozcan más detalladamente el proyecto. ¿En cuánto tiempo piensas rodar el cortometraje? Bueno, fíjate, ahorita tenemos recaudación hasta el 10 de junio, la plataforma nos permite recaudar fondos. Una vez que termine la recaudación, pues ya comenzaría el proceso de preproducción y queremos rodar aproximadamente para julio y estar saliendo agosto, septiembre. Lo importante de este cortometraje, que a pesar de que tiene una finalidad artística, ¿no? Porque el cine es arte, tiene más que todo una finalidad social. Y no estamos pensando ni lucrarnos del cortometraje, ni probablemente festivalearlo, que es lo que normalmente se hace con este tipo de productos, sino soltarlo por internet, poder mostrarlo en plazas públicas, en colegios, a lo largo y ancho del país, para que la gente por fin vea qué está sucediendo. Porque no es lo mismo leer una crónica que nos movió muchísimo, muchísimos venezolanos, pero imagínate qué alcance podríamos lograr si podemos poner una historia, una cara, una imagen, un sonido a esta realidad. Y te has comunicado, me imagino, con Leonardo Padrón, ¿no? Por supuesto, sí. Fue el primer contacto que hice fue con él, con muchísima pena le envié el guión, porque imagínate, es un increíble escritor. Y ya la validación de él para mí fue súper importante, además nos apoyó muchísimo siendo el teaser del proyecto y también ha sido como de alguna forma apadrinado el proyecto, nos ha apoyado muchísimo, así que... ¿Cómo va la recaudación hasta ahora, María Eugenia? Bueno, llevamos 12% de la recaudación, estamos buscando $10.000, llevamos 1.200, estaba revisando hace rato, llevamos más o menos 1.200. Es difícil porque, imagínate, los venezolanos, lo que te decía, en Venezuela no pueden contribuir, no hay forma de acceder a la divisa. Entonces, lo que pedimos sobre todo es que informen a la gente que está afuera, a los venezolanos que están afuera, por un solo $1 que usted pueda poner, es un granito de arena para ayudar a construir este proyecto, que no va a ser posible si la gente no nos unimos todos y lo hacemos, porque es una producción independiente. Solamente $10.000 necesitan para rodar el cortometraje, que va a durar ¿cuánto de extensión tiene el cortometraje? Dura aproximadamente 13 minutos, los $10.000, porque las personas que están participando se suman muchísima gente, muchísimos venezolanos a lo largo y ancho del mundo. Es exclusivamente para construir la cárcel y pagar equipos. El trabajo artístico y técnico, pues la gente lo está haciendo gratis porque es un aporte que uno hace por su país, ¿no? Sobre todo los venezolanos que estamos tan lejos. Claro. Yo allá pues documentaba el movimiento estudiantil, pero estando aquí en México imposible, y me preguntaba ¿cómo hago ahorita que estoy tan lejos para ayudar? Y este es mi aporte, y muchísima gente piensa igual que yo y se ha sumado y me llaman y me llegan mails y me llegan contactos por Facebook de gente que dice yo te quiero ayudar, yo te hago la música, yo te hago la fotografía. Entonces pues hemos ido construyendo poco a poco un crew bastante bueno de gente muy valiosa. Bueno, María Eugenia, nosotros vamos a seguir promocionando esto, y creo que también deberías hacer un corto sobre cómo se construyó la cárcel. Eso hay que hacerlo también, porque eso va a ser bien interesante, cómo hacen a partir de informaciones que tienen, de testigos que han estado ahí, cómo es la cárcel. Por cierto, que aquí en los Estados Unidos está un testigo bien importante que estuvo preso ahí durante bastante tiempo y podría aportarles a ustedes bastantes ideas. Muchísimas gracias, María Eugenia, y nosotros vamos a estar siempre promoviendo esto, y yo personalmente voy a contribuir también apenas termine este programa. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, ustedes la escucharon, una joven venezolana, está en México, vive en México, pero ella está haciendo un gran aporte, 13 minutos de un cortometraje para hacer una denuncia sobre este horror que es la tumba, esta cárcel en Venezuela. Yo me despido hasta el martes, porque el lunes es feriado aquí en los Estados Unidos, es Memorial Day, cuando aquí se celebra la memoria, porque esa es la palabra, se celebra la memoria de los soldados que cayeron para defender esta patria. Así que el lunes no hay trabajo, no voy a estar aquí, vamos a llevarles a ustedes algunos programas los más solicitados a través de nuestras redes sociales. Mañana sábado, recuerden que a las 10:30 de la mañana, para quienes viven aquí en El Doral, es la rueda de prensa de Moveré, estos jóvenes precisamente que están en el exilio
porque han sido perseguidos después de las protestas que comenzaron en febrero del año 2014. Van a dar una rueda de prensa para anunciar el movimiento venezolano en apoyo a la resistencia desde el exilio. Ahí vamos a estar presentes con ellos a las 10:30 de la mañana en el Arepaso 2, mañana sábado. Y una recomendación para este fin de semana largo, a quienes viven también aquí en el sur de la Florida, es que vayan al Paseo de las Artes. La nueva temporada del Teatro Breve está fabulosa. Qué cantidad de talento concentrado hay en ese espacio tan maravilloso. Anoche pude ver apenas 4 obras, pero regresaré a ver el resto. Son 7 obras en total, así que eso es una tremenda opción para este fin de semana largo para quienes no vayan a salir de aquí de la Florida. Y me despido hasta el martes. Feliz fin de semana largo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.